Bueno, ahí estamos. Hoy vamos a hablar del periodo de las revoluciones inglesas. Les había avisado ya con anterioridad y también se lo mencioné por WhatsApp y puse el material en el WordPress. Básicamente, siempre el texto de Pisarello. Es cortito el texto de Pisarello. eh, por eso complementamos con dos textos más. En realidad el principal, les digo la verdad, no sé si sería el de Pisarello, sino más bien el texto de Foucault, que es la clase del 4 de febrero del 76 del curso Defender la Sociedad, que se los dejé. ...4 de febrero. Y también les dejé un link, a un texto, ¿no? Que se llama La cuestión democrática en el siglo XVII, soberanía popular, derechos y sufragio en el pensamiento de los levelers. Todo está ahí, no es que estoy diciendo nada que no haya mandado. De un libro que se llama, o una compilación de ensayos, Liberalismo contra Democracia. Ensayos de teoría política. Y trabajan básicamente esta tensión, ¿no? La cuestión democrática y la cuestión liberal. No es lo mismo. No es lo mismo, aunque hay un autor, un politólogo muy famoso que se llama Bobbio, Norberto Bobbio, que en el 94 dijo algo así como: el liberalismo es democrático y la democracia es liberal. Están indisolublemente unidas, aunque aparezcan en momentos diferentes. Algo así como cuando Hegel dice que el Estado está antes, aunque aparezca históricamente después. Bueno, estos autores cuestionan la tesis de Bobbio, ¿no? De que el liberalismo es democrático y la democracia es liberal. Y dentro de esos textos, uno es el texto sobre los levelers, que es un movimiento político con un ideario que no está muy esquematizado, pero si uno va recopilando todas las ideas de los levelers y las pone las puntea y las esquematiza, te da un complejo ideario democrático. Y son uno de los actores del periodo revolucionario. No sé si conocen el periodo revolucionario inglés, es apasionante. ¿Sí? ¿Ya tuvieron en otras materias algo de esto? Sí. No me dicen nada. ¿Alguien sabe algo? No. Lo de la clase de Foucault, lo único que vi en una clase, justo la del 4 de febrero, pero fue hace un montón. Creo que era teoría del Estado o algo así. Pero Y después todo bueno, el resto no, profe. está en este periodo la famosa tesis, no sé si tesis, pero el origen de lo que podemos llamar el common law. ¿Vieron el derecho común? Vieron que se habla mucho del derecho común, pero no sabemos a qué hace referencia. Vamos a decirlo ya desde el principio, lisa y llanamente. El derecho común es el derecho popular. De ahí viene común. De los comunes, de los que no tienen títulos nobiliarios, de las clases bajas, de los sectores pobres. Ese es el derecho común, el common law. Mm. Eh, es un derecho bandera. ¿En qué sentido bandera? Que es un derecho que se lleva como bandera de lucha frente a la conquista de los reyes. ¿Mm? Y bueno, lo que hace el texto de Foucault es un poco teorizar la aparición de Hobbes, que es el gran intelectual de este periodo, ¿sí? Y al mismo tiempo tratar de entender
No está tratando de entender la Revolución Inglesa el texto, vamos a decirlo. Está tratando de entender otra cosa el texto que les dejé de Foucault. Está tratando de indagar el origen de lo que él llama los discursos racistas. Por racistas no entiendan el racismo biológico del siglo XX, ¿no? El discurso fascista, no. Está hablando, cuando dice racista, se refiere en realidad a discursos, no tanto diría de razas, porque no es biologicista, sino discursos binarios. A eso se refiere cuando habla del origen de discursos racistas. Y por binario se refiere a el discurso del poder o de la soberanía y otros discursos que se oponen a la soberanía, ¿sí? Y que enarbolan o instituyen narrativas desafiantes al poder. Ese es el motivo, digamos, del capítulo. Y le aparece Hobbes, porque claramente encuentra en Hobbes a alguien que está tratando de alguna manera de no dejar crecer ese tipo de narrativas o discursos. Es decir, lo que estaría intentando hacer Hobbes, según Foucault, es no dejar crecer discursos alternativos al poder. ¿Mm? Y en ese contexto de ese capítulo, lo que está de fondo, por supuesto, son las tensiones de las revoluciones inglesas, que son revoluciones que enfrentan a diferentes tipos de actores. ¿Mm? El texto de Pisarello, que es cortito, que en la parte que nos toca hoy va de la página 58 a la 66, muy cortito, es un resumen que apunta básicamente no tanto al proceso, aunque sí lo menciona, sino a los acontecimientos. Porque para analizar el periodo y su trascendencia, nosotros tenemos un proceso que explicar y acontecimientos que resaltar, que son acontecimientos que son de alguna manera explicativos de los procesos, ¿no? Bueno, si no entienden algo, me interrumpen. No quiero hacer una clase socrática, pero bueno, no me dicen nada. ¿Cómo me gustaría que me interrumpan para quejarse de algo? Pero bueno. Perdón, ¿por qué hablaba en contra de Hobbes? ¿Quién en contra de Hobbes? Esperen, voy a callar a Alejandro. Esperá. Lo voy a mutear porque no sé qué está haciendo Alejandro. Ahí está, ya está. Decime, Tomás, vamos de vuelta. ¿Por qué Foucault está en contra de Hobbes? O sea, ¿por qué habla en contra de Hobbes? No habla en contra de Hobbes. ¿Por qué pensás que habla en contra de Hobbes? Y porque dice que Hobbes no deja crecer discursos alternativos al poder. Esperá. Primero no es que está en contra ni a favor, no le importa. Es un teórico que usa otro teórico para tratar de explicar una época. Interpreta a Hobbes, o básicamente interpreta el propósito de su obra. Después, no hay verdades sobre esto. Habría que hacer una entrevista a Hobbes, si pudiésemos, y preguntarle, Hobbes, ¿por qué escribiste esto? Y eso no tenemos la posibilidad. Eso lo digo como para, si uno quisiera pensar en alguna especie de verdad sociológica, ¿no? Preguntarle al autor, y bueno, eso es imposible. Él interpreta el discurso de Hobbes en ese contexto y cree llegar a la conclusión de que lo que está tratando de hacer Hobbes es no dejar crecer discursos alternativos a la soberanía, entiendo yo ahora, porque no lo dice Foucault en el texto, porque de alguna manera Hobbes es un intelectual de la soberanía. Es decir, no es un intelectual que está alentando la rebelión o la revuelta, sino instalar de alguna manera un discurso que dé legitimidad a un orden. Y lo que cree Foucault en ese momento es que lo que está pasando es que hay muchos discursos que están circulando
en la sociedad inglesa que están trayendo conflictos viejos y que se están cada vez exacerbando más y, para decirlo en criollo, se está yendo toda la mierda, ¿me entendés? Entonces él cree ver que en Hobbes lo que estaría pasando es un discurso que intente justificar un orden. ¿Mm? De todos modos, tenemos que decir algo que Foucault no dice en el texto, por tal vez porque no le interesa, no lo dice acá, lo debe decir en otros textos, que lo que hace Hobbes cuando habla del individuo y de la creación de una soberanía a partir de la suma de voluntades individuales, ya eso es revolucionario, y queriéndolo o no, esto te lo digo yo como cientista social, ha modificado trascendentalmente 180 grados en la forma de entender, digamos, el orden, ¿no? Y fue fundamental, cambio fundamental en la historia de la ciencia política. Muchos dicen que Hobbes es el padre de la filosofía política. Bueno, no sé, estamos llenos de padres y tal vez también madres de la filosofía política. Pero no es que está en contra, acá nadie está en contra de nadie, sino que todos se apasionan con el discurso de los demás para tratar de pensar, básicamente sería eso. Bueno, entonces está diciendo que el texto de Pisarello está lleno de acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en el periodo? El periodo revolucionario inglés, bueno, yo les diría que es todo el siglo 1600, sería siglo XVII, ¿no? Del 1600 a 1689 es básicamente todo el conflicto. Y es básicamente un siglo antes que las otras revoluciones exitosas que son el origen del constitucionalismo moderno, ¿no? O sea que tal vez la de Inglaterra es la primera. Esto no significa que no haya habido rebeliones antes. Nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores un montón de rebeliones, pero que no lograron constituir un momento revolucionario. Tal vez deberíamos atribuírselo a que las demandas democráticas, populares, de diferentes sectores, propietarios, trabajadores, domésticos, no lograron entre todas articular un discurso que las unificara, ¿sí? Y que se mostrara como alternativa al poder, o también podemos pensar que el poder, entendido como instituciones de gobierno que controlan una situación fáctica, supieron con habilidad mantener el orden a raya, ¿no? No podríamos, es que son lecturas que hacemos, pero a partir de los años 1600 y en adelante ya las tensiones son cada vez mayores. También podemos atribuírselo a el desarrollo del capitalismo, la caída de un sector social muy importante, que es la nobleza, que lo veníamos viendo en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Y consecuentemente el crecimiento de la burguesía. Y que el crecimiento de la burguesía significa el empoderamiento de la burguesía. El empoderamiento en términos de posesiones, materiales, pero al mismo tiempo como el crecimiento en tanto, ¿cómo decirlo? La convicción de que pueden gobernarse por sí mismos y que ya no necesitan de ninguno de los servicios que les pueden prestar los otros sectores, ni tampoco consideran útil, en términos de utilidad racional capitalista, lo que hace la nobleza. Es más, lo empiezan a considerar algo totalmente inútil. Eso tiene que ver también con el cambio de la mentalidad, que pasamos ya en el 1600 de una mentalidad que antes era feudal, ahora a una mentalidad burguesa. ¿Qué es una mentalidad burguesa? Una mentalidad en la que racionalizamos, hacemos cálculos utilitarios y que hacemos ventajas comparativas respecto de lo que conviene y lo que no conviene, y lo que conviene es acumular propiedad y riquezas y lo que no conviene es perder el tiempo. Esa es una mentalidad propia burguesa. Bueno, entonces, dentro del periodo 1600
En 1600, déjenme leer, 4, en 1604 asume el trono en Inglaterra una nueva dinastía. El rey se llama Jacobo I y es la dinastía de los Estuardos. Estoy leyendo, no es que lo tengo todo clarísimo. El período de renacimiento inglés va de 1485 a 1603. Es la dinastía de los Tudor. Y a partir de 1604 asume Jacobo I, o 1603, perdón, 1603. Asume Jacobo I, que cambia la dinastía, pero cuando asume diciendo, esto remárquenlo porque va a ser importante, diciendo que se sienta en el trono de Dios. Esto es muy importante porque esto es algo que va a cambiar hacia el final de la revolución. Y cuando dice que se sienta en el trono de Dios, dice Foucault, está haciendo referencia a la teoría teológica política del derecho divino. En 1625 Jacobo I se muere. No sé cómo, si les digo les miento, no conozco esta parte de la historia, pero sí también decir que ese año, 1625, Pizarello rescata algunos acontecimientos importantes. Ah, no, 1628, ese era, una petición de derechos. Y después, entre 1647, 42 y 1647, una serie de debates que se llamaron los debates de Putney, Putney, y en donde, bueno, diferentes sectores sociales, ahora los vamos a mencionar, discuten sobre el futuro del reino. Por supuesto, sin estar de acuerdo los diferentes sectores. En 1649 le cortan la cabeza al rey Carlos I. Estoy nombrando acontecimientos para que se ubiquen. ¿Quiénes? Bueno, un sector social, que va a ser el sector social triunfante, que es lo que podemos llamar una especie de burguesía aristocrática o una alta burguesía. Con un líder conocido que se llama Cromwell. También se van a desarrollar unas guerras importantes en este periodo entre, vamos a nombrar los sectores sociales, las fuerzas monárquico-absolutistas de Carlos I, que es al que le cortan la cabeza, y las fuerzas de los sectores burgueses que están apoyados por sectores comerciales, industriales, protestantes, a la cabeza del líder Cromwell, que va a gobernar Inglaterra entre 1649 y 1660. Lo menciono porque en este periodo el reino va a tener, no va a ser un reino, va a ser una república, es un periodo republicano, va a tener una constitución escrita. Y también lo destacamos porque siempre decimos que los ingleses no tienen constitución escrita, pero bueno, en este periodo tienen una. Fue una especie de constitución mixta porque combinaba elementos aristocráticos con elementos más democráticos o republicanos. Es decir, no eliminaba los estamentos, como sí hicieron en Francia, pero articulaba diferentes estamentos dentro de una constitución. Incorporaba como grupo social, identificado como sí, a una burguesía, a una alta burguesía. Cuando Cromwell muere, en 1600,
Esperen, 62, se restablece la monarquía, pero no es la misma monarquía. El que asume se llama Carlos II en el año 1660 y va a gobernar hasta 1680. Yo acá tengo anotado 5, pero no sé si es 5. La famosa revolución triunfante, que todos mencionan como una especie de proceso pactado, ciertamente puede haber sido así, es en 1689, que es el final y es el periodo que se llamaba, se lo denomina el periodo de la gloriosa revolución, en donde va a asumir otro rey Estuardo de la misma dinastía, pero que traen de Holanda, que se llama Guillermo, y cuando asuma, le van a hacer firmar un papel que es un acta de reconocimiento, es el final y no expliqué el principio, un acta de reconocimiento en donde él reconoce, Guillermo de Orange, que asume el trono, escuchen ahora, no por derecho divino, como había hecho Jacobo I en 1603, sino por voluntad de los miembros del Parlamento. O sea que al cabo de 90 años se modificaba el elemento que había, de alguna manera, sido la mecha que encendió la pólvora y que dejó correr furias entre sectores rebeldes que terminaron siendo revolucionarios más que rebeldes. ¿Siguen esto que estoy explicando? Bueno, ¿qué dice Foucault en el texto? Si voy lento, yo quisiera irle. Si lo tienen el texto a mano, en la computadora, están todos viendo una computadora o un celular. Pueden ponerlo. ¿Lo tienen a mano o quieren que les pase el link? Está ahí en el WordPress. Natalia, pusiste cara. Bueno, lo voy a pasar. A ver. Sí, si nos pasas el link nos sale. Está bien, sí, yo sé. Es que, Gracias. ¿saben que me pondría contento? Que me dijeran, no, profe, lo tenemos, lo leí todo y lo tengo todo anotado y no hace falta que lo mande, pero. Estaba acá. No, espera, acá no, acá no, acá no, acá no, acá. Este es. ¿Cómo copio el link? Acá. Copiar dirección de enlace. Se la voy a mandar por el chat de acá. ¿Está bien? Espérenme. ¿Hay un chat acá? Sí. Ahí está. Yo no quisiera tenerlo abierto, ¿saben por qué? Porque así yo les veo las caras. Ustedes abranlo sus computadoras al costadito, donde quieran. ¿Hecho? Bueno. ¿Cómo empieza la clase de Foucault? Le preguntan, ¿lo tiene ya? ¿No? Sí, ¿qué es mi curso? ¿Cómo me dijiste? Clase del 7 de enero del 76, ¿no? No, clase el 4 de febrero. Pasen un poco más. Ah, es verdad, es la primera es. Sí, es muy buena la del 7 de enero. La voy a explicar el miércoles a la mañana, a otro curso. Página 85, pero no sé si de la edición que tienen es el 85. Pero bueno, es lo mismo. Clase del 4 de febrero. Ahí está. Respuesta sobre el antisemitismo. Respuesta sobre el antisemitismo. Alguien le pregunta, si puedo leer, en el primer párrafo, alguien le pregunta a Foucault, o dice, me dijeron, dice, ¿qué significa hacer que el racismo arranque en el siglo XVI o XVII?
y asociarlo exclusivamente a los problemas de la soberanía y el Estado, cuando es bien sabido que después de todo el racismo religioso, el antisemita en particular, existía desde la Edad Media. Es decir, alguien le pregunta a Foucault, ¿por qué usted dice que el racismo empezó en los siglos XVII y XVIII? Si ya en la Edad Media existía el racismo. Alguien le pregunta a él en la clase, y es cierto, porque uno dice, bueno, el racismo ya existía en la Edad Media, el antisemitismo, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, yo en realidad me quiero referir a otra cosa por racismo. Esto nos lleva a la revolución, no se asusten. A la revolución inglesa. Dice, Foucault dice que, de alguna manera, dice él, lo que subyace siempre, aunque estemos bajo una forma estatal, es decir, el Estado, como nosotros lo conocemos, lo que subyace, lo que está siempre de fondo es la guerra, dice él. La guerra es como una posibilidad constante, ¿correcto? Y de alguna manera lo que tenemos en la sociedad no es un único orden jerárquico, dice Foucault, sino que hay como conjuntos antagónicos y binarios. Es decir, siempre hay una soberanía y por otro lado hay una especie de oposición que puede surgir todo el tiempo a la soberanía, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, el discurso racista no se refiere únicamente a la cuestión religiosa, aunque no es algo que deberíamos descartar. Es decir, que exista discurso racista en el periodo medieval, en el periodo religioso, no es algo, dice él, que no podamos incorporar, porque se va a ajustar a lo que yo estoy pensando. Y él piensa, hay en las sociedades, dice él, una posibilidad de guerra constante, y el orden que conocemos no es un orden completo, sino que siempre puede haber un antagonismo, una posibilidad de guerra civil, una guerra partisana, gente que se queja del orden establecido porque no está favorecida con ese orden que existe, ¿cierto? Y después dice, lo que pasó con el antisemitismo del siglo XIX, en realidad es, de alguna manera, dice Foucault, recuperar viejas disputas que ya existían desde hacía mucho tiempo antes, ¿sí? Y que lo que pasó en el siglo XIX y XX fue exacerbar esas viejas disputas y revalorizarlas. Y después dice, el autor que empieza a hablar por primera vez de la guerra como un elemento permanente y como la centralidad en el análisis de la ciencia política es Hobbes. Esto aparece en la página... A ver, ¿ustedes en qué página empieza la primera clase? La clase, no la primera, la clase del 4 de febrero. ¿Qué página es del PDF? 77. ¿67? Bueno, serían dos más. Dice, hoy quería tratar de ver, no sé qué página es la que tienen, cómo la guerra comenzó a aparecer como análisis de las relaciones de poder entre fines del siglo XVII y siglo XVIII. 79 Y dice, sería, profe. ¿qué sería 69? 79. 79, 79, bueno, y ahí dice él, Hobbes fue el que situó la relación de guerra en el fundamento y en el principio de las relaciones de poder. Tanto en la Edad Media, que existían discursos que podemos llamar antagónicos, racistas, binarios, como también en el siglo XX, que existieron y se exacerbaron esos discursos, pero ya en términos biologicistas, dice Foucault, el autor que los puso en la centralidad fue Hobbes a partir de empezar a hablar de la guerra como una especie de estado permanente o posibilidad permanente a la que podríamos derivar si no hay orden. Dice Foucault, en el fondo del orden, detrás de la paz, por debajo de la ley, en el nacimiento del gran autómata que constituye el Estado, el Leviatán, el soberano, el Leviatán, acá lo dice, para Hobbes, dice, no está únicamente la guerra,
sino la guerra más general de todas, la que se despliega en todos los momentos y todas las dimensiones. La guerra de todos contra todos. Y dice Foucault, Hobbes ubica a este tipo de guerra, que es una guerra de desorden, ¿sí? Una guerra de todos contra todos, como lo que está subyacente todo el tiempo. No es que está ocurriendo la guerra, pero es una posibilidad constante. Y él dice, cuando Hobbes escribe, por ejemplo, el Leviatán, se llama estado de naturaleza en el que se encuentra la sociedad inglesa de nuestro tiempo. Ese es el título de la obra del Leviatán, que es un poco el estado en el que Hobbes ve que puede derivar toda esta situación si, yo voy adelantando, porque si no acá se hace un bodrio si yo la leo toda. Entonces, Hobbes dice, este es el estado de situación en el que estamos y en el que podríamos derivar, que es una guerra de todos contra todos, si siguen circulando discursos antagónicos, si siguen circulando discursos alternativos al poder, ¿entienden? Y Foucault dice, las guerras entre estados son guerras ordenadas de alguna manera, guerras con reglas, pero la guerra de todos contra todos es una guerra que recupera todas las rebeliones y todo el desorden subyacente que el orden soberano está tratando de contener, ¿no? Bueno. Después, bueno, Hobbes habla de cómo es el estado de guerra permanente, ¿no? Que es una guerra como posibilidad. Y para Hobbes es una especie de estado primitivo y previo al estado civil, ¿no? Esa guerra de todos contra todos en la que otra vez, en cualquier momento, podríamos caer. Tenemos que saber que en este periodo el enfrentamiento entre los tres grandes sectores, los sectores de los, vamos a llamarlos ahora, diggers y levelers, que son los sectores más democráticos y populares. Los burgueses y los lords o los nobles y la monarquía son las tres clases que se están enfrentando. La disputa es, por supuesto, sobre la tierra, entre un conjunto grande de disputas. Todo esto no lo menciono porque estuvimos hablando de las clases anteriores. Y lo que está en juego sobre todo es la reapropiación de las tierras comunales, de los cercamientos, que es lo que está en juego, que tiene que ver con el nacimiento del capitalismo moderno, ¿no? Entonces, lo que va a decir Foucault de alguna manera es que no es que en Hobbes lo que prima al inicio de todo es la guerra, sino la posibilidad de la guerra, y ese es el temor que tiene. Porque lo que está viendo en la situación de Inglaterra, del periodo que está viviendo, es que todo se puede desmadrar. Y a continuación de eso, Foucault explica cómo Hobbes menciona la existencia de los estados. Es importante porque esto nos va llevando al punto inicial de los estuardos. Hobbes dice que los estados pueden nacer, ya sea, habla de repúblicas de institución, o repúblicas por anexión, o la soberanía en la familia, o la relación entre madre, padre e hijos. La república soberana por institucionalidad es la soberanía como pacto. La de anexión es una soberanía en donde un Estado anexa al otro, pero el Estado anexado reconoce al conquistador como soberano. Y después habla, bueno, de la situación familiar, en la que es importante este detalle. Dice, los que aceptan a sus padres como soberanos, dice Hobbes, no lo hacen. No es que el padre o la madre instituyen la soberanía, sino que lo hacen los de abajo por el temor de su vida. Eso dice Hobbes. Entonces el que obedece y el que está abajo en la relación es el que constituye la soberanía y lo hace por temor. ¿Sí? Destaco esto porque esto es lo que va a tener, este va a ser el principal foco de conflicto en la Revolución de Inglaterra. Lo digo ahora como pregunta. ¿Quién es el que instituye la soberanía? ¿El rey por arriba o el pueblo por abajo? Más no sea por temor, pero el pueblo mismo. ¿Entienden la pregunta? No es lo mismo, porque el que instituye la soberanía es el que indica cuál es la ley también.
Eh, no sé en qué página, porque no las tengo iguales, pero en un momento dice, la soberanía, en consecuencia, pasen 2 o 3 páginas, a ver, no sé, perdón, debería ponerlo acá yo, ¿no? Ay, alguien me habló. ¿Se relaciona con el mito del Estado? Se relaciona. Lourdes, ¿qué querés decir? Eso de dar legitimidad a los estados, desde no solamente los diplomáticos intelectuales que impulsan la idea del Estado, sino también la población en general que no está muy instruida. La idea esta del soberano, de poner como soberano al padre solamente porque que estás en un rango inferior, y va por ahí esa línea. Y más o menos se habla del mito del Estado, del Estado desde el Tratado de Westfalia. Bueno, sí, ese tratado en realidad era el tratado de que los estados iban a gobernar desde adentro, pero acá lo que se genera la paz de Westfalia era, bueno, dejemos de guerrear y cuando se termine la guerra terminemos y miremos para adentro y que cada uno gobierne hacia adentro. Pero después a partir de ahí, yo te diría que el Estado existe. Ah, gracias, gracias. Y gracias, Ian. Yo te diría, Lourdes, que el Estado existe y después, una vez que existe, tratamos de entender por qué existe. No hay verdades sobre esto. Lo que estoy explicando es teoría pura. Así que relacionarlo con lo que quieras, que va a estar bien. La soberanía, gracias Ian, página, entonces lo que me dijo Ian, que fue página 85, se constituye a partir de una forma radical de voluntad, forma que importa poco. Esta voluntad está ligada al miedo y la soberanía no se forma jamás desde arriba, eso es lo que quería decir. Es decir, por una decisión del más fuerte, del vencedor o los padres. Se forma siempre por abajo, por la voluntad de quienes tienen miedo. Eso dice, de alguna manera, Hobbes, ¿sí? O sea que la soberanía tiene como base una voluntad que tiene la motivación en el miedo de los de abajo. Bueno, el miedo puede ser ciertamente el temor a perder la vida, ¿no es cierto? O la propiedad, que es lo que le pedimos al Estado que nos garantice. Se articula perfectamente con lo que nosotros venimos trabajando. Y más abajo, en esa misma página, dice, la Constitución de la guerra, la Constitución de la soberanía ignora la guerra. Y ya haya guerra o no, esa Constitución de soberanía se produce igual de la misma manera. Y bueno, después lo que empieza a hacer Foucault es explicar en las páginas, sería 86-87, por qué, escuchen esto, por qué se empiezan a generar discursos alternativos al poder en la sociedad civil. Y uno podría decir, bueno, se empiezan a generar discursos alternativos porque las demandas democráticas de los sectores no privilegiados no van teniendo respuesta por parte de lo que sería el soberano. Es decir, hay situaciones de insatisfacción, que son las que claramente generan la inestabilidad, ¿no es cierto? Cualquiera sea la situación en la que uno sienta que sus demandas no son satisfechas, tengan o no asidero, raciocinio, nos parezcan válidas o no, eso genera inestabilidad, ¿cierto? Y esos discursos empiezan a generarse en los primeros años del 1600. Y son discursos generados tanto por los sectores democráticos que piden, por ejemplo, igualdad en la tenencia de la propiedad, igualdad en las condiciones materiales de subsistencia, reparto y distribución de la riqueza, como así también en los sectores
burgueses que piden igualdad en el cobro de los tributos, que es básicamente el elemento fundamental de la bandera de lucha de las poblaciones menos privilegiadas. Porque ustedes tienen que recordar lo que hablábamos en las clases anteriores, quienes pagan los tributos son los propietarios, pero no los privilegiados, que son los nobles. Y eso genera rivalidad entre los diferentes sectores. Y al mismo tiempo, de fondo, no de fondo, como pantalla, no de fondo, está el problema religioso. Los que están en contra de la corona católica, absolutista, monárquica, y la consideran corrupta y abusiva, son los que llevan la bandera del protestantismo, que al mismo tiempo son los que trabajan, los que cultivan el espíritu del ahorro, de la inversión, de una vida en la que no muestran tanta ostentación y que no están de acuerdo con los postulados de la iglesia, ni con los cobros de la iglesia, ni con los cobros abusivos de impuestos por parte de la monarquía. Lo que dice Hobbes, que también en realidad dice Foucault, no sé si lo dice Foucault, Hobbes, ya no sé, perdón, quién lo dice, discúlpenme, es que lo que empezó a pasar es que estos discursos que son alternativos al discurso del poder crecieron mucho. ¿Sí? ¿Qué significa crecieron mucho? Se desarrollaron mucho. Y esto es lo que empieza a permitir la posibilidad de una revolución. Es decir, lo que el marxismo llama las condiciones subjetivas de la revolución. Es decir, las condiciones que llamamos objetivas, la materialidad, los padecimientos, existen siempre. Ahora, lo importante no son tanto los padecimientos, sino la conciencia de esos padecimientos. No tanto la injusticia, sino el sentimiento de la injusticia. Puede ser que por hechos mucho menos trascendentes se produzcan hechos mucho más revolucionarios. ¿Siguen este razonamiento? Y contrariamente a eso, durante muchísimos más años la humanidad vivió mucho peor y fue mucho mejor domesticada. Podemos atribuirlo tal vez a la falta de alfabetización, o no sé qué otro elemento. Y lo que se fue generando, dice Foucault, es una especie de estructura binaria. Es decir, lo voy a relacionar con el discurso de la... No el discurso, el cuadro de las meninas de Velázquez. ¿Lo conocen el cuadro? No sé si lo conocen, pero es un cuadro famoso en el que Velázquez se pinta el mismo reflejado en un espejo. Y se ve en la obra, se ve al autor y se ve lo que está detrás de escena. Y de alguna manera uno podría pensar, ¿cómo son todos los cuadros de la época? Bueno, los cuadros, las pinturas, son cuadros que reflejan el poder o la soberanía. No son cuadros que cuestionan, no son obras o pinturas, obras pictóricas que cuestionan el poder, sino que reflejan el discurso del poder. Y lo que hace Velázquez en el cuadro es mostrar lo que hay detrás. De alguna manera la posibilidad de que pueda haber un discurso alternativo, ¿entienden? Se revela de alguna manera en la obra. Y lo que empieza a pasar con las narrativas es que se revelan y empiezan a crecer todos estos discursos que Foucault llama racistas, en el sentido de binarios. Y en el periodo de 1600, esa estructura binaria, discursiva, nace y posibilita que un montón de grupos descontentos, escuchen lo que voy a decir ahora, se monten en esa estructura. Es decir, al existir una estructura binaria narrativa, es fácil que muchos se monten en esa estructura como si la usufructúen o aprovechen. Porque hasta que no existe esa confrontación, a nadie se le ocurre enarbolar un discurso alternativo de poder. Pero al existir, otras voces pueden sumarse y hacerse oír, ¿entienden? Esta es la forma incluso en la que empieza el texto del capítulo 3 sobre los levelers.
dice, voy a leer, este es otro que tienen ahí, no importa, el que les dejé, que les conté de los levelers, el capítulo 3, la cuestión democrática en el siglo XVII. Hombres comunes que en tiempos menos agitados permanecerían en silencio, tomaron la palabra. Eso dice, así empieza el capítulo de los levelers. Solo en tiempos revolucionarios, los hombres que normalmente permanecerían silenciosos sobre sus Biblias sin emitir quejas, se agitan para exponer sus exigencias por escrito. Es decir, en un contexto de tanto movimentismo, todos se montan en la estructura binaria. Esto es lo que Hobbes quería impedir. ¿Cómo empieza todo este quilombo? Todo este quilombo empieza cuando asume el trono Jacobo I. ¿Por qué? Cambia la dinastía, asume el trono y dice que asume, como les decía antes, y dice, los reyes se sientan en el trono de Dios. Y por lo tanto, cuando asume, él dice asumir y gobernar por lo que sería el derecho de conquista. Es decir, no asume como un soberano que tiene que ajustarse a las leyes preexistentes al reino, sino que asume sentándose en el trono de Dios y por lo tanto constituyéndose en propietario de lo que serían todas las tierras del reino, porque así se fundamenta el derecho divino. Aguárdenme que tengo un chat que tengo que ver. Espérenme un segundito, Un segundito. Espérenme, porfa. Una cuestión doméstica que estoy resolviendo, Ya voy. Listo. Y obvio me súper desconcentré de lo que estaba diciendo. Si hubiesen visto la pelotudez que contesté recién, pero bueno. Era sobre el derecho de conquista, era propietario del reino, el rey. Correcto. Estoy leyendo, un segundo. A ver si alguien me encuentra esto. Al final de una página dice, me parece que el discurso, no muchas páginas donde estábamos, me parece que el discurso, o más bien la práctica contra el que Hobbes levantaba todo un muro del Leviatán, apareció, si no por primerísima vez, sí al menos con sus dimensiones esenciales y su virulencia política en Inglaterra. ¿Ubican esa parte? Sí, página 87. Página 87 al final, gracias Natalia. Me parece que el discurso, o más bien la práctica, por práctica y discurso entiendan lo mismo, porque es un discurso performativo. Alguien dice algo y alguien va y hace algo en función de alguien que dijo ese algo, ¿entienden? Como lo del atentado, por ejemplo, de Cristina. Alguien dijo, che, hay que matarla, uno dice, bueno, voy y la mato. Discurso performativo. Me parece que el discurso, o más bien la práctica, de ahí está uno y otro, contra el que Hobbes levantaba todo un muro del Leviatán, ojo con esto que cuando dice, ven que dice contra el que Hobbes levantaba todo un muro del Leviatán, ahí se está refiriendo a que Hobbes construye el Leviatán para evitar que crezcan los discursos alternativos al poder. Entonces, me parece que este discurso, esta práctica, apareció, si no es que por primera vez, al menos sí, con sus dimensiones esenciales y su virulencia política, es decir, ya era una forma radical en la que no es posible detenerlo, en Inglaterra, y sin duda debido a la conjunción de dos fenómenos, dice él. En primer lugar, desde luego, la precocidad de la lucha
de la burguesía contra la monarquía absoluta por un lado. Esa era una disputa muy importante, ¿sí? La burguesía contra la monarquía absoluta y la aristocracia. Y el segundo fenómeno que se unió a este fue la conciencia, que era muy intensa desde hacía siglos y llevaba incluso a las grandes capas populares del hecho histórico del viejo clivaje de la conquista. Es decir, como que dice Foucault que Hobbes estaba tratando de construir la teoría del Leviatán para evitar, primero, que se engrandeciera la disputa entre la burguesía y la monarquía y la aristocracia, por un lado, y por otro lado, que no se levantaran las capas populares, ¿sí?, ante lo que él dice acá, el viejo clivaje de la conquista. Y esto es, en la página siguiente dice, esta presencia de la conquista normanda de Guillermo, la de 1066 en Hastings. Y uno diría, ¿y qué mierda es todo esto? Y ahora lo voy a explicar. En el año 1066, miren a dónde corno fui. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que empezamos en el siglo X, año 1000, formación de los estados? Y bueno, uno de los motivos por los cuales lo dije es por esto. En el 1066 se produce una batalla muy importante entre el rey de los sajones, rey Harold, en español lo van a leer acá como Haroldo, y el rey Guillermo II, que era un rey franco-normando. Los francos y los normandos son del norte de Francia, ¿correcto? La región de la Normandía. Y este rey Guillermo II, en este año 1066, le gana la batalla a el rey Harold, que representa a los sajones. Los sajones en Inglaterra son los populares, y también son los escoceses, y también son los protestantes, son los no monárquicos, ¿sí? Y son los que rivalizan de alguna manera contra la monarquía. Y cuando gana la batalla este Guillermo, impone, escuchen esto que es fundamental para entender la idiosincrasia, impone un derecho al reino inglés, un derecho extranjero para los habitantes, porque es un derecho normando, y al mismo tiempo un derecho en francés. Y esto tenemos que decirlo, el derecho en Inglaterra hasta la Revolución era en francés. No es un dato menor, porque ¿cómo ven los ingleses todo esto? Lo ven como un derecho extranjero, ¿entienden? Y al mismo tiempo, de lo que habla acá Foucault, es de una especie de página, ¿qué página me quita antes, Natalia? ¿87? ¿En cuál estoy? Sí, La página 87. siguiente a la que... ¿Perdón? Era el 87. Bueno, 88, en la mitad. Dice Foucault, un derecho formulado desde arriba, en la mitad estoy, y en un idioma extranjero. El derecho era, en Inglaterra, un estigma de la presencia foránea, la marca, escuchen esto, la marca de otra nación. En esa práctica del derecho, en ese derecho formulado en otra lengua, se unían, por una parte, lo que yo llamaría, escuchen este término fundamental, el padecimiento lingüístico de quienes no podían defenderse jurídicamente en su propio idioma. Y por otra parte, cierta figura extranjera de la ley. Esto es lo que generaba esa presencia normanda desde el año 1066 y lo que generaba ese derecho extranjero para los que eran los populares. Bueno, Foucault empieza a resaltar a partir de acá lo que son los relatos sajones, que son relatos populares que ponen en Haroldo al rey que se opone a Guillermo, ¿sí?, que pierde la batalla en Hastings,
o los relatos de Robin Hood, como que esos relatos son cuentos que circulan que tienen que ver con la rebeldía ante el soberano, y aparecen otros discursos de otros sectores, que son los celtas, que también son populares, o los bretones, que son aristócratas, pero que no son la monarquía de Guillermo, además de los sajones. Y entonces empiezan a generar como conjuntos mitológicos de memorias pasadas alternativas a la historia soberana que es fundada desde arriba. Y de alguna manera, estos son los discursos que se van a enfrentar en el periodo revolucionario. Quiero decir con esto, ustedes tienen por un lado una situación material de base, la disputa por la propiedad, la disputa por la igualdad, lo que nosotros conocemos, la disputa por los nuevos derechos que van a surgir, derecho a la educación, derecho a la petición, derecho al el pago de los impuestos a partir de las mismas capacidades contributivas o sobre las mismas rentas, o en contra de los abusos de la monarquía absoluta, o que estén en favor del Parlamento. Pero todo eso necesita una narrativa, y esta narrativa se genera a partir de estas disputas que tienen que ver con las memorias locales pasadas, con historias populares. Por ejemplo, acá en la página 87, 88, 89, dice Foucault, ya en la Edad Media encontramos en las crónicas frases como esta, por ejemplo, de los normandos descienden los altos personajes de este país. Los hombres de baja condición son hijos de los sajones. Estas son las cosas que se decían desde la Edad Media y que van generando esta rivalidad. Y bueno, acá más dice, los conflictos políticos, económicos, jurídicos se articulaban con mucha facilidad, ¿sí?, en esta oposición de razas. Bueno, cuando asume entonces Jacobo I, y dice, yo me siento en el trono de Dios, voy a ejercer el poder en nombre de Dios y yo soy el dueño de todo esto, lo que hace es exacerbar todas estas narrativas que ya estaban ahí circulando y todas estas rivalidades que, como Hobbes decía, están a pesar de la existencia de la soberanía, y es el estado de naturaleza en el que se encuentra Inglaterra, que es un estado de guerra permanente de todos contra todos, en el que se puede derivar si no nos sometemos a una ley o un orden en el cual estemos todos contentos. Y por eso está diciendo Foucault de Hobbes que lo que está intentando hacer es de alguna manera darle al soberano, escuchen esto, darle al soberano un discurso de soberanía un poco más hábil, entre comillas, que sea capaz de contener la furia, algo que no está haciendo el discurso de Jacobo. Y es a partir de esta idea de Jacobo de asumirse como rey por derecho de conquista, la que genera en el pueblo inglés y todas sus capas la posibilidad de enarbolarle otro discurso. ¿Este discurso cuál va a ser? Escuchen esto, el discurso de que cuando, esto es mitológico, cuando asume, escuchen esto, el rey, me voy a ir al año 1066, Guillermo, en el 66, le van a empezar a decir, ahora en este periodo 1600, cuando asumió Guillermo, no lo hizo por derecho de conquista, porque lo que le empieza a decir la burguesía en esa época es, él ganó la batalla, le ganó a Harold, pero cuando asume el trono, acá ya teníamos nuestras propias leyes. Y cuando él le gana la batalla y asume como rey, la gente en ese momento, no sé si dicen la gente, ese término no lo utilizarían, podría no haber aceptado la soberanía de Guillermo, pero la aceptó. Y cuando la aceptó, es porque aceptaron
que se constituyan soberanos de abajo hacia arriba. Entonces, lo vuelvo a decir, no es que cuando asumió Guillermo, esto es así, lo que estoy diciendo es la construcción narrativa del 1600 respecto de lo que pasó en el 1066 y que justifica que el soberano se someta a la ley. Le dicen, cuando le gana Guillermo la batalla a Harold, nosotros podríamos haberlo matado al día siguiente, pero no lo hicimos, aceptamos su soberanía. ¿Pero por qué aceptamos? Aceptamos que él asuma como soberano y que se ajuste a las leyes preexistentes a su gobierno. ¿Y qué leyes son? Son las leyes sajonas, son las leyes comunes, son las leyes populares, son las leyes que están antes de su existencia. Circulaba en aquella época un cuadro que se llama el Argumentum Anti-Normanicum, es el argumento anti-normando. Es este cuadro que voy a mostrar acá, miren. ¿Ven ahí? Yo sé que se ve chiquito, pero bueno, no importa. Esto que se ve acá arriba, es la batalla de Hastings, arriba. ¿Sí? Y acá abajo, lo que se ve es al rey Guillermo asumiendo. Y cuando asume, ven que ahí tiene un manuscrito. Ese manuscrito, que circula en el 1600, son las leyes sajonas que él firma cuando asume el trono. Esto es lo que le hacían circular. Es como si hacen, como si fuese una fake y le hacen circular tipo en YouTube, mirá lo que te dice, y te hago circular esto, ¿entienden? ¿Y qué le decían con esto? Que cuando asumió bajo las leyes del gobierno de Inglaterra, bajo las leyes populares de Inglaterra, que ya existían de antes. Entonces no puede venir acá a imponernos su ley. Y es más, acá no se lee nada, pero esta señora que está acá se llama Britannia, que es la madre de Bretaña, supongo que es Gran Bretaña, y que es la que le extiende las leyes, ¿ves? Las leyes son estas leyes. Habrán escuchado sentir a uno que se llama el juez Cook. Algunos lo ponen como el origen de lo que sería el control de constitucionalidad. ¿Se acuerdan o ni se acuerdan para nada? No. Bueno, no importa. Cuando se habla del control de constitucionalidad y de la jerarquía de las normas, y se pone como antecedente el fallo Marbury versus Madison, uno de los antecedentes es el fallo del juez Cook, que es un juez que era un diputado, no sé de cuál de los Tories, de los Whigs, que en 1928 le dice, el caso era que había un monarca, mentira, el caso era que había un médico que había ejercido la medicina sin haberse inscrito en el Real Colegio de Médicos de Londres. Y entonces el Colegio de Londres lo multa porque no está matriculado, como una cosa como si ustedes ejercieran sin matriculación. Y el Real Colegio de Médicos lo multa, pero una parte de la multa la percibe el colegio. ¿Y qué le dice el juez Cook en el caso al Real Colegio de Médicos? Dice, usted no puede fallar de esa manera. ¿Por qué? Porque nadie es juez y parte. Y usted cuando falla de esta forma, se está constituyendo en parte, porque es parte interesada el querer cobrar una parte de la multa que está imponiendo. Pero después, ¿qué dice el juez Cook después de esto? Después dice, porque hay leyes del reino que están antes del rey y que son soberanas. ¿Y qué es la ley común? Dice Cook. Y todos los monarcas tienen que ajustarse a esa ley común, que es la ley popular. Y esto es la forma en que empiezan a hacer, y esto es lo que circula, esta es la forma en que empiezan a hacer esta idea de que todas las monarquías, todos los monarcas tienen que ajustarse a la ley. Y cuando Hobbes elabora la teoría del Leviatán y dice, bueno, tenemos que ser capaces de construir una soberanía que sea la voluntad de la suma de las individualidades, lo que está poniendo de manifiesto es esta idea. ¿Entienden? Esta idea de que el poder se construiría de abajo hacia arriba y que es necesario que el monarca gobierne. Y están justificando de alguna manera
su legitimidad, pero no es una legitimidad basada en el derecho de conquista o la voluntad divina, sino que es una legitimidad basada en un derecho popular anterior a su existencia. Y lo que tiene de base es esta relación. Y cuando decimos que el derecho común es sajón o que se habla en el mismo idioma, lo que está haciendo es poner al derecho de todos por encima de un derecho que es extranjero y viene de afuera. Y entonces pone al derecho en el lugar de la ley de todos. Y por eso tiene relación pensar que si el Parlamento, bueno, va a ser lo más importante, de ahí tienen que surgir las leyes de todos. Claramente ahí hay una tensión, que es la tensión futura irresuelta, que es quiénes habitan el Parlamento. Y esa es una tensión que no hemos podido resolver hasta la fecha. ¿Por qué? Porque en esa época quienes habitan el Parlamento son los burgueses, los propietarios, y cuando sean los comunes los que habiten el Parlamento, esto va a generar una conflictividad que nunca va a tener resolución ni hasta el día de hoy, ni en las guerras mundiales. Porque cada vez que los sectores populares que no son propietarios habitan el Parlamento y quieren cambiar las leyes, esto no es aceptado por los que más tienen. Y esa tensión no tiene resolución por ahora y no hemos encontrado una solución. Por eso las grandes disputas mundiales, ¿no es cierto? Permítanme leerles una paginita más. No sé si los tengo repodridos leyendo, pero no importa, yo estoy entretenido. No sé qué página sería, pero en un momento... Pasen una página. Hay una página en donde habla de Winston Churchill. ¿Lo tienen? A ver si la encuentran. Guillermo, de modo que con ello se representa con claridad que Guillermo no es realmente el conquistador que pretende ser, sino el heredero legítimo, un heredero cuya soberanía está limitada por las leyes de Inglaterra. ¿Qué página está eso? Natalia, ¿cómo me estás apuntando? A ver. No, no sé porque acá ya me perdí. Estoy en la 92 que habla de A ver. Eulogio de Guillermo, el conquistador y su legitimidad. No, me parece que no es eso. Puede ser, ¿eh? Hablan todo el tiempo de lo mismo. Una que tiene la nota al pie número 20. Ahí está, ahí la encontramos. Fíjense las notas al pie. A ver. Una nota al pie, hay una página que tiene una nota al pie, la número 20. Dice, The Excellent and Most Famous Laws. La 93, profe. 93. 93, sí. ¿Habla en la mitad de Winston Churchill? Sí, al fondo, va, al final. Ah, bueno. En un momento dice, de modo que con ello se representa con claridad que Guillermo, ¿la ven eso ahí? No es Sí. realmente, ¿sí? ¿Puedo seguir? Sí, ahí lo está. No es realmente el conquistador que pretende ser, sino el heredero legítimo. Un heredero cuya soberanía está limitada por las leyes de Inglaterra, el reconocimiento de la Iglesia y el juramento de que ha prestado Winston Churchill, el del siglo XVII, escribía en 1675. Y escuchen esto, en el fondo Guillermo no conquistó Inglaterra, dice. Son los ingleses quienes conquistaron a Guillermo. Y después de esa transferencia perfectamente legítima del poder sajón al rey normando, dicen los parlamentaristas, comenzó verdaderamente la conquista, es decir, todo un juego de despojos, exacciones, abusos de derecho. Es decir, lo que están diciendo acá es, en 1675 decían, Guillermo, profesor, yo entro a otra clase, no hay problema, no hay problema. Lo que hizo Guillermo fue asumir el poder a través de la firma del reconocimiento de la ley sajona. Pero una vez en el poder, dicen en 1675, lo que empezó a hacer fue a abusar de su poder. Dice, lo que empezó a hacer fue todo un juego de despojos, exacciones, es decir, cobros abusivos de impuestos, abusos de derecho. La conquista fue ese prolongado desvío que siguió a la instalación de los normandos y que organizó en Inglaterra lo que en ese momento se llama justamente normandismo o yugo normando.
vale decir, un régimen político sistemáticamente disimétrico y sistemáticamente favorable a la aristocracia y la monarquía normandas. Y contra ese normandismo, y no contra Guillermo, se produjeron todas las revueltas de la Edad Media. Contra esos abusos conectados con la monarquía normanda se impusieron los derechos del Parlamento, verdadero heredero de la tradición sajona. Contra ese normandismo posterior a Hastings y al advenimiento de Guillermo, lucharon los tribunales inferiores cuando querían imponer decididamente el derecho consuetudinario, el common law, contra los estatutos reales. También contra él se está desarrollando la lucha actual del siglo XVII. Básicamente lo que está diciendo acá es que Guillermo se abusó de su poder. Algo parecido a lo que nosotros entendemos cuando alguien asume el gobierno de manera legal, pero desde el poder empieza a abusar y transforma el gobierno en un totalitarismo, por lo que dice Hannah Arendt. Es lo que los parlamentarios ingleses denunciaban de la monarquía y decían, y por eso decían, los parlamentarios, decían los burgueses, son los herederos del derecho sajón. Y cuando lo decían astutamente, porque lo que no querían era que se impusiera tampoco por abajo el derecho de los populares, que era verdaderamente un derecho que no surgía del Parlamento. Y ahí surgía la nueva disputa, que ya no me voy a referir porque ya sé que los tengo repodridos, que era la disputa de los levelers y los diggers contra los parlamentarios. Había tres sectores sociales, los monárquicos y aristocráticos, la alta burguesía y los populares o democráticos. Los levelers son niveladores, o los diggers, los cavadores, que eran los que decían que tampoco debería surgir el derecho desde el Parlamento, porque en el Parlamento habita la burguesía. Y estos sectores denunciaban el derecho de la burguesía, porque decían que era una imposición desde arriba también. ¿Saben qué estoy pensando? Que como están repodridos, y yo ya me imagino, porque se los veo en la cara, y no quiero introducir una nueva temática, porque los voy a volver locos, lo retomo así en la clase siguiente, desde acá, porque igualmente el proceso americano no me lleva mucho tiempo. Entonces lo tomo desde esta disputa. Así me meto una nueva problemática. Bueno, ya está. La clase que viene retomo desde acá para no concluirlo. Termino con Locke, la clase que viene, y con todo esto de los levelers y la voluntad popular y los populares, y de ahí paso a la revolución, la independencia en Estados Unidos. Eso es lo que me sigue en las clases siguientes. Bueno, perdón por tanta perorata. Supongo que la clase que viene será a las 8, les aviso, y esta la dejo grabada, ¿está bien? Estamos entonces. Bueno, acá te muy bien. Chau, chau. Gracias. Ay, qué bueno.